Hola, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Bienvenidos a Saddleback en español. Gracias por conectarte el día de hoy. Donde sea que estés, en tu casa, en tu hogar, con tu familia o en el trabajo, donde sea que estés, no importa. Tú ya perteneces y eres parte de esta gran familia. El día de hoy vamos a adorar juntos y vamos a escuchar un mensaje que estoy seguro te va a ayudar a crecer y acercarte más a Jesús. También vas a ver enlaces que te van a ayudar a poder ver el mensaje, notas del mensaje y una tarjeta de conexión para que tú puedas llenar tus peticiones de oración durante este servicio en línea. Así que prepara tu corazón y sigamos con el servicio el día de hoy.
There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, you're welcome here. Holy Spirit, you are welcome.
to reveal the kingdom come, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sakes you died. Oh yes, you did. Praise the Father, Lord. Praise the Spirit. God of glory, majesty, praise to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. Souls of all who come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not wane. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever. Praise the Father, and praise the Son, praise the Spirit, three in one. Oh, God of glory, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. The Lord of Lords, of His kingdom there will be no end. This is Jesus, our God reigns. Our God reigns forever. Your kingdom reigns.
What if our knee-jerk reaction when we feel threatened wasn't to argue with each other, it wasn't to isolate, but it was to pray? And it was to ask God for help. Prayer is God's greatest tool to help you and I overcome our deepest fear. There are things that God will do in your life when you pray that He doesn't do when you don't pray. And the Holy Spirit will call you, invite you to knock and knock and knock and knock and knock, and eventually there's going to be a breakthrough. Hola a todos en nuestros campus en los Estados Unidos. Estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Y nos encanta que nos estés acompañando el día de hoy. La semana pasada terminamos la jornada que emprendimos, llamada la iniciativa Una Vida. Muchos de ustedes comenzaron a orar por sus amigos para que encontraran el amor de Jesús, y desde el fondo de mi corazón te digo que estoy muy orgulloso de ti. Hay tantas historias surgiendo de lo que Dios ya está haciendo a través de nuestros grupos pequeños y de quienes están siendo valientes con su fe. Esto es importante para nosotros porque estamos a 4 semanas de Pascua. Aquí como iglesia, nosotros decimos que la Pascua en Saddleback es como un Super Bowl. Es el día que celebramos la resurrección de Jesús, que Jesús está vivo. Y es la mayor oportunidad para que invitemos a nuestros amigos a que nos acompañen a la iglesia. Quiero pedirte un par de cosas de camino a esta Pascua. Primero te invito a que empieces a orar por quién es esa persona que traerás. Quizá Dios ya te dio un nombre por quien orar a través de Una Vida. Pero oremos juntos. Yo oraré contigo para que Dios te muestre ese nombre y podamos traer esos amigos con nosotros a nuestros servicios de Pascua que tendremos el fin de semana del 6 y 7 de abril. Además de esto, como tendremos más servicios en todos los campus, eso significa que tenemos más oportunidades de marcar una diferencia a través de servir. Algunos ya están sirviendo y queremos felicitarte por usar tus dones. Para poder marcar una diferencia, esta es una gran oportunidad para quienes quizás se desconectaron de servir o quizá nunca han estado o han dado ese paso. Al registrarte para servir una vez, no solo puedes marcar una diferencia en la vida de otra persona, sino que experimentarás muchas alegrías al ver cómo Dios te usa a ti y tus dones. Quiero invitarte a que te registres para servir en nuestros servicios de Pascua. De hecho, en la tarjeta de conexión verás un espacio en el que te puedes registrar el día de hoy. Escribir tu nombre y ser uno de los miles de voluntarios que marcarán una diferencia enorme durante nuestros servicios de Pascua. Además de esto, en Pascua tendremos un gran bautismo. Estamos orando para que Dios se mueva poderosamente a través de ese bautismo. Muchos de ustedes recientemente tomaron la decisión de seguir a Jesús por primera vez, o quizá nunca han dado ese paso. Has sido un seguidor de Jesús, pero nunca lo has hecho a través del bautismo. El bautismo es como un anillo de bodas, es un símbolo de la decisión interna de seguir a Jesús. Y al final de nuestros servicios en Pascua, en todos nuestros campus estaremos celebrando bautizos. Y queremos animarte, si no has dado ese paso, a que declares públicamente tu fe en Jesús y que lo hagas esta Pascua. ¿Qué mejor día para celebrar un bautismo que en Pascua? Toda tu iglesia estará ahí para celebrar contigo. Te animo de nuevo a que lo hagas en esta tarjeta de conexión. Puedes registrarte el día de hoy para nuestros bautismos de Pascua y será algo completamente increíble. Un anuncio más antes de pasar al mensaje. Muchos de ustedes probablemente ya escucharon que durante las últimas semanas Saddleback ha aparecido en los medios por el hecho de que tenemos mujeres liderando y enseñando aquí en la iglesia o predicando aquí en Saddleback. Esta es una convicción que tenemos basada en lo que creemos que enseña la Biblia. Es un camino que nuestra iglesia emprendió hace ya varios años, que comenzó cuando el pastor Rick designó a 3 pastoras mujeres en el 2021. Ahora, prepararé un pequeño video que dura unos 20 minutos. No te lo mostraré ahora, no te preocupes por eso. Y puedes entrar en línea y verlo, se lo enviaré por correo a toda la iglesia. En él le explico por qué creemos que la Biblia enseña que las mujeres pueden o deben ser empoderadas a usar los dones espirituales que Dios les ha entregado. Es hermoso cuando los hijos e hijas de Dios usan sus dones juntos en la familia de Dios.
Por eso queremos que entiendas por qué hacemos esto. Por favor, tómate un tiempo esta semana para ver el video. No lo hagas en este momento, porque Stacy está a punto de compartir un mensaje contigo. El mensaje que Stacy compartirá el día de hoy es uno que yo le pedí específicamente que compartiera. Ya lo ha compartido antes en conferencias, pero no en la iglesia. Es sobre el poder de la palabra de Dios y su Espíritu. ¿Y qué sucede cuando los dos se combinan en nuestra vida? La diferencia que representa decirle que sí a vivir en la plenitud del Espíritu de Dios. Y sí, a vivir en obediencia a su palabra, porque ello trae poder. Así que quiero animarte a abrir tu corazón a lo que Dios te quiere decir el día de hoy. A través de Stacy. Por favor, en todos los campus, démosle la bienvenida a Stacy mientras sube al escenario. Bueno, bienvenidos a la iglesia Saddleback. Quiero darles la bienvenida a nuestros campus y a todos ustedes, que son parte de la comunidad Saddleback en línea. Los amamos y estamos agradecidos de que nos acompañen este fin de semana. Y les digo algo, les puedo asegurar que si hay una espada en el escenario, va a ser un buen día. Bueno, miren, en realidad esta espada es de uno de mis hijos. Andy les regaló a mis dos hijos una espada de verdad cuando cumplieron 13 años. Fue como un rito de iniciación para simbolizar que ya eran hombres. Así que más tarde Andy volverá a subir aquí y nos mostrará su habilidad con la espada. ¿Les gustaría verlo? Sí, no va a pasar, no. Sería gracioso, es cierto, pero no va a pasar. No, el motivo por el que hay una espada en este escenario es porque el mensaje de hoy se titula La espada y el espíritu. La espada se refiere a la Biblia, y el Espíritu es el Espíritu Santo. En el libro de Efesios capítulo 6, cuando Pablo habla de las distintas armas para librar la guerra espiritual, con las que contamos los cristianos, menciona varias cosas que tenemos, como la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación y el escudo de la fe. Y si leen el último versículo, dice que tenemos la espada del Espíritu. ¿Qué es la palabra de Dios? Me encanta que le diga espada del Espíritu. Es la única arma ofensiva que tenemos en esta batalla de la guerra espiritual que estamos librando. Y es el modo de avanzar y el modo de derrotar al enemigo. No es solo para defendernos del enemigo, sino también para atacar. De este modo podemos avanzar usando esta espada. Así que hoy vamos a hablar de la espada y del Espíritu. Y quiero invitarlos en un viaje conmigo. Yo me crié en una familia cristiana increíble. Mi papá era pastor en una iglesia genial. Y yo me crié ahí desde los 3 años hasta que fui a la universidad. Y era una iglesia genial, maravillosa, y en nuestra iglesia respetábamos muchísimo la Biblia. Honrábamos la palabra de Dios, por eso todos los fines de semana había grandes enseñanzas bíblicas. Teníamos grupos de estudios bíblicos profundos que continuaban durante la semana, y como me crié en ese entorno, participaba en algo llamado entrenamiento bíblico. ¿Alguna vez lo oyeron nombrar? ¿Pueden imaginarse cómo era el entrenamiento bíblico? Son ejercicios de memorización de la Biblia muy intensos para niños. O sea, es como un entrenamiento militar, como preparándonos para la batalla. En este tipo de iglesia me crié yo. Estábamos bien equipados y creíamos en lo que decía la Biblia. De hecho, la Biblia con la que mi papá me enseñaba cada domingo decía en la portada la palabra de Dios. Así que en nuestra iglesia jamás pusimos en duda la autoridad de las Escrituras. Teníamos muy bien agarrada nuestra espada. Pero mi experiencia con el Espíritu Santo fue un poco más limitada en mi iglesia. Es decir, teníamos muy buena teología en lo que concierne al Espíritu Santo. O sea, sabíamos que el Espíritu Santo es el que nos sella para que seamos redimidos y salvados. El día de Cristo. Sabíamos que nuestro ayudante, nuestro consejero, es el que nos empodera con los dones espirituales. Es el que ilumina nuestra mente para ayudarnos a entender la verdad. Entonces, la teología sobre el Espíritu Santo era muy buena. Pero cuando fui a la universidad me di cuenta de que hay personas cuya experiencia con el Espíritu Santo era muy distinta a mi propia experiencia con el Espíritu Santo. Muy distinta de verdad. Y como estudiante universitaria, eso despertó mi curiosidad. Me pregunté, ¿qué está pasando? Así que empecé a leer libros sobre el Espíritu Santo. Le hacía muchas preguntas a la gente.
Intentaba obtener información y empecé a notar que la gente de un lado de la conversación desconfiaba un poco de la gente del otro lado de la conversación. Hay una cierta crítica, una duda con respecto a la autenticidad de la relación que las otras personas tienen con Dios, y me resultó muy confuso, y al final lo que entendí es que suele haber iglesias y personas de un lado y del otro de este asunto. Personas e iglesias que favorecen la palabra de Dios y la Biblia, y otras iglesias que se inclinan mucho al Espíritu Santo. Y me resultó interesante, porque no sabía que había una separación entre ambas cosas, que existía una dicotomía entre ellas. Ahora bien, nunca conocí a alguien que se identificara como uno u otro tipo de persona, porque a todos nos gusta creer que nuestro modo de ver las cosas es el más equilibrado, ¿no? Mi modo de hacerlo, mi modo de practicar la fe es el modo correcto. Entonces nadie se categorizaba de ese modo. Pero en términos prácticos era obvio que había una diferencia en el peso que ciertas personas e iglesias le daban a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Y con base a lo que observé y a mi propia experiencia, había personas e iglesias enfocadas en la palabra, y esas personas amaban la Biblia. Y amaban pasar años enteros estudiando un solo libro de la Biblia, versículo por versículo. Tienen su doctrina, saben de teología, no se van a dejar engañar por una falsa enseñanza, porque saben de teología. Y si van a uno de sus servicios el fin de semana, se van a dar cuenta que es una clase de seminario. Van a oír muchos verbos en griego, los idiomas originales, van a oír términos teológicos complejos como soteriología y propiciación, y cuando salen de la iglesia dicen, no sé si me siento más inteligente o más tonto. Estuvo increíble, aunque no sé bien qué experimenté. Y esas iglesias bíblicas son un gran obsequio para el cuerpo de Cristo, porque son como el timón de un barco, y nos mantienen encaminados, nos indican el camino a seguir, y se aferran muchísimo a la doctrina y la teología férrea. Son un regalo. Ahora bien, si llevamos las cosas al extremo, si pudieran imaginar un espectro de iglesias y fuéramos hacia el extremo más lejano, existe cierto peligro que podemos enfrentar con las iglesias que se enfocan en la Biblia al extremo. Porque esas iglesias corren el riesgo de concentrarse en el conocimiento mental, tanto que les crece la mente, pero también el trasero. Porque lo que puede pasar es que se enfocan demasiado en ganar nuevos conocimientos y no se enfocan lo suficiente en lo más importante del asunto, lo que sentimos con respecto a lo que hace el Espíritu Santo en el mundo que nos rodea. Las iglesias enfocadas en la Biblia deben tener eso en cuenta. Ahora bien, si nos enfocamos en las iglesias del Espíritu Santo, lo que noté es que a esas iglesias y personas les encanta adorar. Les encanta experimentar el poder de Dios y lo sobrenatural. A estas personas tal vez las oigan hablar de los dones del Espíritu, milagros, sanaciones y guerras espirituales. Y si las iglesias de la Biblia apelan a la mente, y las iglesias del Espíritu apelan al corazón porque lo pueden sentir en el cuerpo, entonces realmente capitalizan las experiencias y los encuentros con el poder de la presencia de Dios. Y esas iglesias son un regalo increíble para el cuerpo de Cristo, porque son como la vela de un barco. Aprenden a aprovechar el poder del viento, el poder del Espíritu Santo en sus iglesias. Pero volvamos al extremo, esta vez del otro lado del espectro. Porque no queremos dejar títere con cabeza. Queremos ser equitativos a la hora de repartir ofensas. Así que nos vamos a correr al otro extremo. Y si van a uno de sus servicios el fin de semana, tal vez sea un poco loco y un poco confuso. De repente hay un tipo que se pone a correr por la iglesia. Y uno se pregunta, ¿dónde fue? Ahí va y viene otra vez, ¡wow! Y después hay un tipo tirado en el piso temblando. Y uno no sabe si llamar al médico o si está teniendo un encuentro con Dios. Y es bastante extraño, uno no entiende lo que está pasando. Pero las personas que se adentran demasiado en esa dirección también pueden enfrentar cierto peligro.
existe el riesgo de que desarrollen un interés, una curiosidad tan grande por lo sobrenatural que eso se vuelve lo más importante. Entonces se concentran tanto en la sanación física o la prosperidad económica o los dones del espíritu, hablar en lenguas, lo que sea milagroso. Y empiezan a buscar esas cosas en lugar de la parte fundamental del mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. O sea que existe un peligro en ambos extremos del espectro. Ellos son un regalo para el cuerpo de Cristo. Pero cuando la palabra de Dios se separa del Espíritu de Dios, existe un peligro para las personas en ambos extremos. Existe el peligro de perder el enfoque en la misión que nos ha dado Dios. Podemos perder la capacidad de conectar con personas fuera de nuestra iglesia. Podemos ministrar de un modo que excluya a los de afuera. A los que aún no se han unido, llegan a la iglesia y no entienden lo que está sucediendo. Y podemos ministrar de un modo que haga sentir bien a quienes ya son parte de nuestra congregación. Van a sentir que es la iglesia ideal para ellos, pero cuando llega alguien que está alejado de Dios, no tiene ni idea de lo que ocurre, y en el mejor de los casos les resultará aburrido o extraño. Pero también puede sentir que es totalmente ajeno a ellos y habremos perdido nuestra misión como iglesia. Así que debemos recordar que Dios nunca quiso que eligiéramos un lado. Nunca quiso que la palabra se separara del espíritu. Porque si tienen un barco con timón pero no tienen vela, se van a quedar frenados en medio del lago. Y aunque estén orientados hacia el camino correcto, no irán a ningún lado, porque no tienen la fuerza de las velas. Entonces, ¿saben qué? Van a estar seguros, muy seguros, pero no van a llegar muy lejos y el viaje no va a ser muy divertido. Pero si tienen un barco con una gran y hermosa vela, pero no tienen timón, bueno, el barco va a tener fuerza, pero será un desastre inminente, porque va a ir a un lado muy rápidamente, y el viaje va a ser muy emocionante, pero tienen tantas posibilidades de chocar con un árbol, como terminar en el puerto. Por eso Dios quiere que tengamos ambas cosas. Un barco necesita el timón y la vela. Y un cristiano necesita de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Entonces, quiero que hoy pensemos un poco en qué pasaría si nosotros, en la iglesia Saddleback y en esta generación, tomáramos la decisión muy a conciencia de unir esas dos cosas. Dos cosas que Dios nunca quiso que se separaran. Así que quiero ver si me pueden ayudar. Quiero que participen de donde estén mirando o escuchando este mensaje. Digámoslo juntos. ¿Pueden decir conmigo que la iglesia Saddleback será una iglesia dedicada a la palabra de Dios? Ahora que aparece en la pantalla, ¿pueden decirlo conmigo? Seremos una iglesia dedicada a la palabra de Dios. Digámoslo una vez más, todos juntos. Seremos una iglesia dedicada a la palabra de Dios. En una audiencia así de grande, estoy segura de que deben usar la Biblia de muchas formas distintas. Porque algunos seguramente dirán, ¿es cierto lo que dice? Es un texto muy viejo, lo tradujeron muchas veces. Así que, ¿aún es preciso lo que dice? Y otros dirán, no, esta es la inerrante e infalible palabra de Dios. Todo lo que dice es cierto. A otros quizá les parezca que quedó obsoleta, que es un texto literario antiguo de los judíos, que no es relevante en el 2023 o para su situación en particular. Y otros de los que están aquí dirán, no, yo uso la Biblia en mi vida diaria. Dependo de la palabra de Dios todos los días de mi vida. Algunos piensan que es muy difícil de entender, que no es interesante leer la Biblia. La agarran, empiezan a leer y dicen, ¿pero de qué está hablando? Y otras personas dicen, tengo un hambre insaciable de saber más, no me canso de leer la Biblia. Algunas personas dicen, son pensamientos inspiradores muy lindos. Me gusta que me envíen por correo versículos del día, me gusta que lo que dice la Biblia me inspire. Otros dicen, de tapa a tapa, cada palabra es importante. No son pequeños fragmentos que sacamos, sino un manual de capacitación para nuestra vida. Hay personas en este lugar ahora mismo
que usan la Biblia de diferentes maneras. Y mientras continuamos hoy, quiero decirte que no importa en dónde estés en tu caminar con Dios, no importa lo que creas de la Biblia, eres muy bienvenido aquí. Nos alegra mucho que estés aquí. La iglesia Saddleback es un lugar seguro para que vengas con tus preguntas, todas tus dudas y con todo lo que creas. Puedes venir y explorar la fe. También es muy importante para nosotros como iglesia ser sinceros sobre nuestra posición con respecto a la Biblia. Porque no se puede asumir que porque nos llamamos iglesia, toda iglesia tiene el mismo punto de vista sobre la Biblia. Vivimos en una cultura que socava intencional y agresivamente la autoridad de la Escritura. Y si no somos intencionales sobre ella como iglesia, sería muy fácil ser arrastrados junto con el resto de la cultura. Como iglesia queremos declarar que estamos dedicados a la palabra de Dios. Al considerar eso hoy, quiero analizarlo desde dos aspectos diferentes. Miraremos a través de dos lentes diferentes. La primera, al abordar la palabra de Dios, la primera es que la postura es importante. No sé si recientemente han notado esto, pero someterse humildemente a cualquier cosa hoy no es algo muy popular. Simplemente aceptar un conjunto de creencias o alguna doctrina no es muy popular hoy en día. Nuestra cultura es más como, define tu propia verdad. Sé tú mismo. Vivimos en un mundo que está lleno de teorías conspirativas. Todos cuestionan todo y hagan lo que hagan. Pueden dar su opinión al respecto, lo que piensan. ¿Te gustó el restaurante? Déjanos tu opinión. ¿Te gustó el hotel? ¿Te gustó ese entretenimiento? Déjanos tu opinión. Nos podemos envolver con esa mentalidad y empezar a abordar la Biblia como si fuéramos críticos de cine. Esa parte me gustó mucho, pero esa otra debe quedar fuera. Esta parte fue muy útil y cautivadora, pero esta otra no tanto. Trataré de ignorarla. Esa parte me hace dormir. Y esta mentalidad afecta cómo leemos la Biblia. Así que ya no abordamos este libro como si fuera la infalible palabra de Dios que tiene autoridad en mi vida. En cambio decimos, no estoy segura de si estoy de acuerdo con tal parte. Tú termina la frase. Ese es un lugar peligroso. Nuestra creencia como cristianos de que la Biblia es verdadera es uno de los pilares de la fe. Así que como seguidores de Jesús, necesitamos renovar nuestro compromiso con la realidad de que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, de que es inerrante en la doctrina y teología, y de que yo me someto a ella, no al revés. La postura es importante. Esto significa que cuando leo algo en la Biblia que contradice mi noción de la verdad preconcebida, mis ideas anteriores se someterán a la verdad de la Biblia. Es decir, que incluso cuando la Biblia nos enseña algo que parece poco popular, algo que parece estar fuera de sintonía o alejada de la cultura moderna, voy a elegir alinear mi vida con la verdad de la Escritura y no con la opinión popular. Debo decidir de antemano que la Biblia ganará todas las veces. Es fácil caer en esta creencia de que evaluamos la Biblia con los lentes de la cultura, en vez de evaluar la cultura con los lentes de la Biblia. Esto está causando todo tipo de problemas en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Hay mucha confusión en las iglesias. Hay mucha confusión respecto al matrimonio, el género, al aborto y la santidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Hay muchos temas y problemas que están en el aire para tomarlos y debatirlos ahora mismo. Las personas en la iglesia están muy confundidas. Necesitamos darnos cuenta de lo que dice en Proverbios 14. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Hay muchas cosas que la cultura dice que parecen correctas y buenas.
Eso tiene sentido, hagámoslo. Pero no nos damos cuenta de que en realidad ese camino lleva a la muerte. Jesús no dijo que tu verdad te haría libre. Él dijo, la verdad. Hay una verdad absoluta. En Mateo 7 Él dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Como cristianos no nos sometemos a la enseñanza de la Biblia porque intentamos ser cerrados de mente, sino porque nuestro Maestro nos dijo que hay un camino angosto que lleva a la vida. Queremos estar en ese camino. Queremos llevar a todos los que podamos a ese camino para que experimenten la vida verdadera de Cristo. No es amoroso dejar que tu amigo caiga en un pozo o un acantilado, o que vaya por un camino que terminará en muerte. Puede que ellos sientan que están bien ahora, pero al final lleva a la muerte. Por eso nos aferramos a la palabra de Dios, porque este es el camino que lleva a la vida. Hoy me pregunto, ¿cómo ha sido tu postura hacia la Biblia? ¿La has abordado con humildad? Dios, si me revelas algo que no entiendo, algo que no tiene sentido para mí, algo con lo que no estoy de acuerdo, me comprometo a someterme a tu enseñanza por medio de tu palabra. ¿O abordas la Biblia como un crítico de cine que elige las partes con las que está de acuerdo y con las que no? Lo segundo, que es muy importante, no es solo la postura, sino la práctica. ¿Y cómo nos involucramos con esta práctica? De leer nuestra Biblia, aprender la Biblia, incorporar la palabra de Dios en nuestro corazón. Para la mayoría de nosotros, o todos, necesitamos practicar con la espada. Necesitamos aprender a manejar la espada. Porque la realidad es que la mayoría la tomamos como un niño de 6 años, como si fuera a traer a Andy aquí arriba, para que les mostrara su loco manejo de la espada. De hecho, no estarían muy impresionados. Y yo no soy mucho mejor que él, pero sus habilidades para empuñar esta espada de verdad representan bastante a la mayoría de nuestras habilidades para comprender la Biblia y cómo usarla. Decimos que queremos tener una relación íntima con Dios, pero nunca asistimos al entrenamiento con la espada. Decimos que queremos que el poder de Dios esté en nuestras vidas, pero no sabemos cómo empuñar nuestra espada. Me encanta esta cita de R.T. Kendall que dice: recibirás la unción del Espíritu Santo en la medida en la cual honres lo que el Espíritu Santo escribió. Tengo mucha información que quisiera compartir sobre la idea de practicar nuestra relación con la palabra de Dios de forma tangible. ¿Cómo te metes de manera práctica en la palabra de Dios? Sé que este puede ser un libro intimidante. Si lo tomas, lo abres y comienzas a leerlo, puede ser difícil de entender. Me di cuenta, mientras desarrollaba todo este contenido, de que mi sermón iba a ser muy largo. Ustedes escucharon la frase: la mente solo puede absorber lo que el asiento puede soportar. Así que les voy a evitar todo este contenido, pero haré estas dos cosas. Decidí grabar un podcast con nuestro podcast de discipulado. Esta semana saldrá el martes. Vamos a cubrir todo este contenido de cómo desglosar todo esto de forma práctica y compartirles rampas de acceso para conectarnos con la palabra de Dios, juntos como una familia de iglesia. Segundo, lo otro que quiero que sepan es que nuestro equipo preparó una guía de recursos para ustedes, con algunas herramientas prácticas que los ayudarán. Pero escuchen, todos necesitamos una guía. Todos necesitamos un plan y una rampa de acceso sencilla para conectarnos con la palabra de Dios. Si se registran hoy, pueden hacerlo escaneando el código QR y llenando una tarjeta de conexión digital, o pueden llenar la tarjeta de conexión de papel en su programa. Pero si de alguna manera nos dicen que están aquí y nos dan su dirección de correo, nuestro equipo les enviará esta guía de recursos. Y espero que se involucren. La revisé esta semana, hay muchos recursos útiles. Si queremos estudiar la palabra de Dios, entonces no lo digamos más y pongámoslo en práctica.
Este tema es tan importante porque en general somos básicamente una cultura bíblica ignorante. Incluso dentro de la iglesia no sabemos mucho sobre la Biblia. No lo digo para avergonzarlos. Solo señalo que es un problema, porque somos la iglesia. Somos a quienes Dios llamó para llevar el mensaje de Jesús. Muchas veces no sabemos qué mensaje llevamos. No sabemos cómo responder a este momento cultural. Solemos saber más sobre la cultura que sobre lo que Dios estima. Si queremos ser poderosos y eficaces en el reino de Dios, debemos aprender a empuñar nuestras espadas. Practiquemos involucrarnos con la palabra de Dios juntos. ¿Saben qué es frustrante? Se siente frustrante cuando te presentas a la práctica de espada pero no mejoras. ¿Alguien sabe cómo se siente eso? Siguen presentándose todos los días y dicen, bien, pasaré tiempo con Dios, leeré la Biblia, haré tal cosa. Y entonces no son más amables de lo que eran hace 3 años. Y piensan, ¿qué sucede? Lo estoy intentando, me estoy presentando, pero no mejoro nada. Eso nos pasó a todos. Hacemos un estudio bíblico del amor. El amor es tan paciente. Y 30 minutos después les gritamos a los niños porque se tardan mucho en salir de la casa. Piensan, ¿qué me sucede? Esto no funciona. La mía no funciona, está rota, necesito un reembolso. Todos tuvimos esa experiencia tan frustrante de tener mucho más conocimiento en nuestra cabeza del que prácticamente vivimos en nuestras vidas. ¿Sabían que podemos leer la Biblia y conocer la Biblia y no experimentar el poder transformador que tenemos disponible en la Biblia? Y eso es porque no solo necesitamos la Biblia, también necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien aplica la palabra de Dios a nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien la hace viva para nosotros. ¿Alguna vez tuvieron un momento al leer la Biblia o cuando estaban sentados escuchando un mensaje y de repente algo cobra sentido para ustedes? Dicen, nunca había visto eso. Fue como si se encendiera una lámpara. Fue un encuentro con el Espíritu Santo. Él iluminó tu mente para la verdad. Eso es lo que hace. Luego, de alguna forma hermosa y misteriosa, Él obra en nuestro corazón y nos transforma. Día tras día, año tras año, más en semejanza a Cristo. No solo necesitamos la palabra de Dios, necesitamos que el Espíritu de Dios aplique la palabra a nuestras vidas. La segunda parte de este mensaje, vamos a ser una iglesia dependiente del Espíritu de Dios. Me pregunto si todos los campus podemos decirlo juntos. En donde quieran que estén viendo, digan conmigo, vamos a ser una iglesia dependiente del Espíritu de Dios. No seremos una iglesia solo dedicada a la palabra de Dios. También seremos una iglesia que depende de su Espíritu. Porque van de la mano. Si tienes la Biblia, pero no tienes al Espíritu Santo, eres como un bote en medio del lago con un gran timón. Pero no va a ningún lugar porque no tienes fuerza, no tienes una vela ni el viento de Dios que te impulsa hacia adelante. Queremos tener las dos cosas. Se llama la espada del Espíritu. Y es porque el Espíritu inspiró la Biblia. Él es el dueño, el autor, es quien da el poder a la palabra de Dios. Si ves el versículo en tu boletín, Hebreos capítulo 4 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. No hay otro libro igual. No hay otro libro inspirado de forma sobrenatural como la palabra de Dios. No es solo un texto judío antiguo. Está vivo y activo hoy porque el Espíritu Santo respira sobre él. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que imagines en la mañana cuando tomas tu Biblia y la abres, que al mismo tiempo el Espíritu Santo toma la espada y no está agitándola sin cuidado como niño de 6 años. Lo hace con la habilidad de un cirujano de corazón.
y esta espada se convierte en un bisturí, y Él puede entrar para dividir las cosas en tu corazón y en tu mente, que nunca tú pensaste que se pudieran separar. Ese es el poder de invitar al Espíritu Santo a hablarte. Cuando abres la palabra de Dios, creo que eso es lo que todos quisiéramos. Nadie quiere perder el tiempo leyendo la Biblia sin entenderla, o meter más conocimiento a nuestra cabeza, pero sin que tenga efecto en nuestra vida. Todos quisiéramos que el Espíritu Santo transformara nuestra vida. Si nos vamos a involucrar con la Biblia, todos quisiéramos tener el poder de Dios disponible para nosotros. Pero a veces no lo sentimos, ¿cierto? Hay un versículo en Romanos capítulo 8 que habla de que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está vivo en mí. ¿Ustedes sienten eso? Porque, no sé ustedes, pero yo no lo siento todo el tiempo. No voy por ahí caminando todo el tiempo. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos lo vivo, lo como, lo respiro, duermo con él. Y sí, el poder fluye a través mío todo el tiempo. ¿Dónde está ese poder? ¿Por qué no experimentamos su poder tal como está disponible para nosotros? La mayoría de nosotros no sentimos poder ni para detener el despertador. ¡No puedo ni hacer eso! ¿Se supone que tendré poder para vencer esta adicción que está conquistando mi vida ahora? ¿Dónde está ese poder? Te diré dónde se encuentra el poder. Se encuentra en el lugar secreto donde solo se reúnen Jesús y tú. Podemos experimentar el poder del Espíritu Santo cuando nos reunimos colectivamente y tenemos un tiempo increíble de alabanza o de ministerio. Es casi una presencia tangible del Espíritu Santo. Puedes sentir ese poder, pero si quieres ese poder de transformación que te va a cambiar, te va a sostener, que romperás las barreras de tu vida, que te cambie de esta versión de ti mismo a una versión mejor de ti, más parecida a Cristo. Esa clase de poder viene del lugar secreto. Viene de que estés a solas con Dios y de hacer espacio en tu vida para Él y decirle, aquí estoy, ven y haz tu voluntad dentro de mí. Espíritu Santo, te necesito. De ahí viene el poder. Necesitamos una generación que se levante desesperada por el Espíritu Santo, que sea tan dependiente de Él que diga, no puedo vivir esta vida en mis propias fuerzas, no puedo ser la cónyuge que quieres que sea con mis propias fuerzas, no puedo ser la madre que quieres que sea, estoy tan presionada con la escuela o con mi trabajo, que no puedo vivir esta vida como tú me llamas a vivirla. Estoy desesperada por tu poder. Espíritu Santo, te pido que vengas y me llenes hoy. Si hay una oración que hago casi todos los días de mi vida es, ven Espíritu Santo, te necesito ahora. Estoy desesperada por ti. Necesitamos una generación que se levante y recuerde que estamos desesperados por el poder del Espíritu Santo y que somos dependientes de Él. Cuando el Espíritu de Dios llega a una iglesia o a una comunidad, Él puede lograr más en 3 semanas de lo que nosotros podemos en 30 años. Necesitamos el Espíritu de Dios. En la Biblia hay diferentes símbolos para el Espíritu Santo que se mencionan a lo largo de ella. Uno de esos símbolos es el aceite. Puede que recuerdes la historia del Antiguo Testamento, en la que el rey David fue ungido con aceite por el profeta Samuel. El rey David era apenas un niño en el tiempo cuando eso pasó. Samuel fue a su casa y vio a todos los hermanos y dijo, ese no, ese no, ese no. Finalmente llega David y dijo, él es el elegido. Y Samuel fue y derramó aceite sobre la cabeza de David. Eso representa al Espíritu. En el versículo 13, 1 Samuel 16 dice, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Así que mientras Samuel derramaba aceite sobre la cabeza de David, representaba el Espíritu del Señor siendo derramado sobre David. No solo el aceite representaba al Espíritu Santo en la Biblia.
También hay otros símbolos. Uno de ellos se encuentra en el libro de Hechos. Esto ocurrió justo antes de que Jesús ascendiera de vuelta al cielo. Ya había muerto y resucitado, estaba a punto de ascender, y les dijo a sus discípulos una última cosa. Y les dijo: cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder. Y este poder será para que sean mis testigos en el mundo. Esta profecía se hizo realidad en el siguiente capítulo, el capítulo 2, en el día de Pentecostés, donde dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. Todo se refiere a todos los seguidores de Jesús de aquel tiempo. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de este momento para la historia de la Iglesia. Hasta este momento el Espíritu Santo les había sido dado a personas específicas para tareas específicas. Por ejemplo, el rey fue ungido con el Espíritu Santo, a un profeta fue lleno del Espíritu Santo. Hubo algunos artesanos que recibieron el Espíritu Santo, algunos músicos. Pero no era para todos, sino hasta este momento, el día de Pentecostés. Fue cuando Dios envió al Espíritu Santo para llenar la vida y el corazón de cada seguidor de Jesús. Y es verdad para ti hoy. Si te consideras un seguidor de Jesús, la Biblia dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que Él está vivo dentro de ti, y el aceite ya no solo fue derramado sobre ciertos grupos de personas. Cuando el Espíritu vino en Pentecostés, encendió una llama que todo el mundo podía ver en el corazón de cada creyente. Se encendió una llama porque el mundo es oscuro y necesita una luz. Y Él dijo: avanza y sé la luz del mundo. Brilla en la oscuridad. Ahora mi espíritu está sobre ti. Tienes poder, tienes la unción. Esto es verdad para ti en este recinto el día de hoy, porque el Espíritu Santo está sobre ti si eres un seguidor de Jesucristo. ¿No es eso bellísimo? Te está invitando a esto. Tal vez para ti era un fuego que solía brillar muy fuerte, pero de alguna manera se apagó. Lo tuviste y lo perdiste. Tienes que hacer lo que sea necesario para volver a tenerlo, porque quiere usarte y a esta generación para que sean una luz hacia Él. El poder del Espíritu Santo está contigo. Mi desafío para ti hoy es muy sencillo. Solo quiero animarte a crear un espacio en tu vida para buscar a Dios todos los días de manera intencional. Tengo un mentor que dice: apúntale a 7 para darle a 5. Creo que es un gran porcentaje. A ver si puedes apuntarle a 7 días y atinarles por lo menos a 5. Pero busca tiempo, hazlo intencional, hazlo como una cita a la que no quieres faltar. Lleva esta palabra de Dios a tu corazón bien profundo. Conforme entras en la palabra, permite que se arraigue a ti. Comienza por rendirle al Espíritu Santo y pídele que te llene con más de Él. Pídele que ilumine tu mente con su verdad. Pídele que te hable, haz espacio en tu vida para que venga el Espíritu Santo y te transforme y te llene con poder. Espero que hoy sea una estaca en el suelo para muchos de ustedes que digan: estoy comprometido a dedicarme a la palabra de Dios y depender de su Espíritu. Si sigues leyendo este capítulo del libro de Hebreos, dice: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Muchas personas creen que estamos viviendo los últimos días y que Dios quiere derramar su espíritu sobre nosotros, y sé que hay tantos de ustedes hambrientos de un nuevo mover de Dios en nuestra generación. Están orando para que Dios traiga un despertar fresco a nuestra iglesia, un avivamiento. Estoy orando por eso con ustedes. Quiero decirte que hay algo más que sucederá en los últimos días. No solo Dios va a derramar su espíritu sobre nosotros,
sino que el apóstol Pablo le advierte a Timoteo diciéndole: ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. La lista continúa y si miras esta última frase dice: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Es como una expresión incompleta del mensaje del Evangelio. Amas estudiar tu Biblia, pero no hay poder en tu vida. O eres apasionado por ver un mover del Espíritu Santo, pero no sabes cómo manejar tu espada. Somos la generación que puede volver a reunir esas dos cosas. Que digan de nosotros que somos una iglesia, una generación dedicada a la palabra de Dios y dependiente de su Espíritu. Que vamos a vivir en donde se cruzan las promesas y el poder. Donde la palabra de Dios es empoderada por el poder del Espíritu. Te invito a que te pongas de pie para que oremos y pasemos a un tiempo de alabanza juntos. Pidámosle humildemente al Espíritu Santo que venga ahora, que llene este lugar, en donde sea que estés escuchando este mensaje, que llene tu campus, que llene tu hogar, incluso que llene tu auto si vas conduciendo ahora. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos, somos dependientes de ti. Ni siquiera queremos intentar vivir esta vida en nuestras propias fuerzas. Dios, qué fortuna poder hacerlo contigo, con el viento de tu Espíritu soplando en nuestra vela y llevándonos. Dios, haznos personas con hambre de tu palabra. Danos la disciplina que necesitamos para buscarte por medio del estudio de la Escritura, para aprender más sobre ti, para ser personas que estudian tu palabra, que acudirán a las prácticas con la espada, para poder aprender a dividir correctamente la palabra de verdad. Y mientras lo hacemos, Espíritu Santo, ven y transforma nuestras vidas y llénanos para que seamos luz en un mundo oscuro. Te pedimos que ardas dentro de nosotros. Dios, te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por conectarte el día de hoy. Espero que el mensaje y el tiempo de adoración te hayan ayudado a conectarte más con Jesús. Y si todavía no lo has hecho, puedes llenar la tarjeta de conexión. El enlace está debajo de este video. Ahí puedes poner tus peticiones de oración. También poner maneras donde tú te puedes conectar con nosotros. Y si tú vives cerca del condado de Orange, tenemos servicios presenciales cada domingo a las 9 a.m. y 11 a.m. Tenemos programas de niños y de jóvenes y nos encantaría recibirte cada domingo. Pero si no lo eres, no te preocupes. Cada domingo a las 11 a.m. tenemos este servicio en línea. Familia, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.